Hola, muy buenas tardes. Vamos a revisar el día de hoy el tema de influenza. Influenza es uno de los temas, en mi opinión, más importantes porque es un padecimiento infeccioso que vemos año con año. Habitualmente es una enfermedad que en la época de invierno es más prevalente. Sin embargo, sabemos que esta enfermedad puede estar presente, si bien es cierto, en periodos de calor en menor intensidad y muy poca intensidad. Entonces, también quiero que sepan que en lugares que tenemos climas fríos, como Toluca, pues prácticamente podemos ver durante mucho tiempo esta enfermedad. Existe una temporada que ha sido denominada como temporada de influenza. Todos ustedes la conocen en lo que es el país. Quizás muchos de ustedes lo escucharon en alguna de las conferencias que da por allí la Dirección de Epidemiología. Y si bien es cierto, sabemos que año con año esta enfermedad que se presenta podemos y sabemos cómo tratarla. En este año en especial resulta un gran reto derivado de que, como todos ustedes saben, tenemos una nueva enfermedad denominada COVID-19 ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el cual, si nosotros recordamos, como definición operacional nos hablan prácticamente de cualquier patología con síntomas respiratorios. Entonces, en esta ocasión va a ser un gran reto poder diferenciar lo que es enfermedad por COVID-19 de un cuadro de influenza. Muchos de estos cuadros de influenza sabemos que son ocasionados y te van a provocar un cuadro de fiebre de alto grado. Sin embargo, no siempre es preciso encontrar una fiebre de alto grado y en ocasiones también vamos a encontrarlo como una enfermedad con una temperatura tal vez corporal que sabemos que nos puede durar desde 1 hasta 5 o 6 días prácticamente con fiebre alta, pero también puede ser no de muy alto grado, dependiendo de la susceptibilidad y de las condiciones de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, en esta ocasión, bueno, vamos a hablar solamente sobre influenza, pero por favor siempre tengan presente que esto es indistinguible clínicamente de los cuadros de estas infecciones por el nuevo coronavirus. Entonces, bueno, aquí ustedes ven una imagen, lo que es en microscopía electrónica sobre este virus de influenza, el virus de influenza que se adhiere al epitelio respiratorio y es por eso que la sintomatología principal es en tracto respiratorio. Sin embargo, también una de las cosas que aprendimos desde hace muchos años es que influenza también nos puede producir datos o características clínicas de origen gastrointestinal. Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar. Y una de las grandes incógnitas, o más bien quizás para ustedes en este momento en su formación, es cómo es que denominamos a un virus, cómo se va a llamar este nuevo virus. Entonces, vamos a empezar por conceptos muy básicos y empezaremos hablando de lo que es precisamente la infección por este nuevo virus. ¿De dónde viene el nombre? Primero hay que conocer cómo es una estructura para que nosotros podamos denominar a cualquier objeto, y si ponemos una analogía a una casa, pues una casa vamos a describirla cómo es por fuera y cómo es por dentro para que podamos decir si se trata de una cabaña, de una casa, de una mansión, etcétera. Igual, en este caso vamos a ver la estructura del virus. Este virus es, como aquí lo podemos ver, es segmentado y viene encapsulado, pero tiene en específico unas proteínas que nos van a ayudar a identificarla y que nos va a permitir denominarla también. Y esas proteínas les vamos a llamar nosotros antígenos internos y antígenos externos. Es un virus que mide entre 80 y 120 nanómetros, por lo tanto podemos identificar que estos generalmente entonces son virus que miden menos de 5 micras. Y ustedes, hoy muy en boga lo de los cubrebocas, que si los N95 que te van a atrapar a cualquier partícula menor, incluso a 5 micras, pues precisamente va encaminado dentro de otros a este virus de influenza.
Los antígenos internos que nosotros vamos a conocer, que ustedes aquí los ven señalados en estas flechas, son las nucleoproteínas, la NP, que son generalmente de un ARN de 7 a 8 segmentos y también contenidos por una matriz proteica, que es la que vemos aquí como señalo en el cursor. Y también tenemos lo que es una doble capa lipídica. Esta doble capa lipídica, bueno, pues también le va a conferir, dentro de otros datos, esa virulencia que puede tener el virus. Pero tiene dos proteínas que son externas, y esas dos proteínas que nosotros las vemos en la imagen aquí microscópica, como la pueden ver, vean cómo están esas salientes que vemos aquí. Esas salientes generalmente son las que vamos a denominar proteínas externas. Y hay dos que nunca debemos olvidar y siempre tenemos que identificarlas: hemaglutinina y neuroaminidasa. La hemaglutinina es la que va a ayudar que va a favorecer a que yo me pegue al epitelio respiratorio y me va a ayudar a adherirme. Y la neuroaminidasa es la que prácticamente ocasiona el daño en el epitelio respiratorio y, por supuesto, en el hospedero, que es el humano. Sabemos que estos virus de influenza pueden estar presentes no solo en el humano, pueden estar en cualquier otro mamífero, llámenle como quieran a cualquiera de los animales mamíferos que conocemos, y que inclusive nosotros tenemos mucha convivencia. Recordarán que en el 2009 se denominó como la influenza porcina. ¿Por qué? Porque se identificó que había una mutación, un entrecruzamiento de información genética entre los virus del humano y del cerdo, y por eso se denominó como una influenza porcina, y que quizás de allí venía. Entonces, estas dos proteínas son precisamente las que van cambiando constantemente y que sabemos que nos van a condicionar estos problemas. Es por ustedes sabido que estamos en este año 2020 en una de las pandemias más importantes de la historia de la humanidad. Una de las pandemias que recordamos tradicionalmente y que seguramente esta del 2020 va a quedar para la historia, tal como esta imagen que ustedes ven aquí de la influenza española, que duró de 1917, 18, 19. Prácticamente, pues también esta pandemia que nos está tocando vivir, que va a durar prácticamente los 2 años, o inclusive pudiera ser hasta 3 años. Aquí quiero que sepan, por ejemplo, que en Europa, en la influenza española, que fue de estos años, de 1817, 18, 19, que lo recordaremos en lo que hemos leído, estos escenarios se veían, y díganme qué dista de lo que hemos visto ahora, donde en esta pandemia hemos tenido que utilizar espacios públicos como centros de convenciones, donde se habilitaron camas. Aquí a lo mejor de una forma más rudimentaria, y a lo mejor un poco más actualizado. Hoy día vemos esas imágenes en televisión, pero vean cómo estábamos prácticamente igual. Y aquí una de las cosas que llamó mucho la atención es que 30% de la población falleció en Europa. 30% de muertos en total de población en Europa. Por eso es que se recuerda con una forma tan importante la influenza española. Pero a ustedes quizás esto es como historia. Quienes nacieron por ahí de los años 80, que quizás ustedes no lo son porque son población ustedes muy joven, pero muchos de sus papás les tocó vivir otras grandes pandemias. Quizás a muchos de ustedes la única pandemia que les ha tocado vivir es la de el 2009, de la influenza porcina precisamente. Pero en los años 80 tuvimos otra gran pandemia, que fue la de VIH. Esa se consideró también como una pandemia. Entonces, prácticamente a un servidor, por ejemplo, le tocó vivir esa pandemia de VIH, la pandemia de influenza 2009 y esta otra pandemia. Entonces, las enfermedades infecciosas, como vemos, representan un gran reto, y es por eso que la influenza nos da una gran oportunidad de aprender y tener lecciones que nos ayuden a controlar nuevas pandemias, como en este caso la de este año. Entonces, este escenario, vean ustedes, de influenza, pues prácticamente sí nos ha pegado y nos ha afectado a toda la humanidad en todo el mundo.
¿De dónde viene el nombre? Irónicamente recordaremos a muchos de los políticos cuando intentaban hablar de la influenza en el 2009, que se parecía que estaban describiendo las placas del Estado de México, las placas de cualquier otro estado, porque no sabían de dónde venía y hablaban o decían las palabras o las letras como querían. Nosotros como comunidad médica estamos obligados a saber de dónde viene ese nombre. Y ese nombre viene de lo siguiente. Existen 0 grupos, es decir, determinantes importantes. ¿Cómo clasificamos a la influenza? Lo clasificamos en grupo A, B y C. El A y el B afecta principalmente al humano y a algunos mamíferos, y el grupo C prácticamente es más de los animales. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que saber es de qué grupo de virus estamos hablando. De virus del grupo A, del grupo B, en el humano, y en veterinaria pues pueden encontrar mucho el grupo C. Entonces, dependiendo del tipo de material nuclear que tenemos, lo denominamos como grupo A, B o C. Entonces, la primera letra que aparece de un virus es en base a su material nuclear. El segundo es del sitio geográfico donde se identificó por primera vez. Ustedes quizás recordarán que los americanos siempre buscan ser como que los principales o darse a notar como que son los favoritos del mundo para identificar o porque tienen tecnologías muy importantes. Y nosotros vemos entonces que el origen geográfico de este virus pandémico del 2009 fue porque a 3 niños en lo que fue en el área del estado de California de Estados Unidos fueron los que identificaron estos primeros nuevos virus que se estaban presentando. Es por eso que el origen geográfico que se le pone al virus pandémico del 2009 es California. Otra de las cosas, o cómo sigue ese número que ustedes ven aquí, que es el número 7, este número 7 viene en referencia al número de cepa que se está identificando. ¿Qué quiero decir? La cepa significa yo envío a un laboratorio de referencia para que me estudien, y en este caso fue el centro del CDC en Atlanta, donde se envió las cepas que se estaban estudiando. La cepa número 7 que se estudió, que fue, hagan de cuenta, por orden, como van llegando, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta y así. La cepa número 7 enviada al CDC fue precisamente de estos pacientes de California y fue donde se identificó que era un virus diferente al que habíamos tenido durante mucho tiempo. Por eso es que aparece el número 7. Después aparece el año de que se va encontrando este nuevo virus y pues precisamente correspondió al año 2009. Y las últimas 2 letras que van a aparecer es de acuerdo al subtipo y de acuerdo a los antígenos externos o proteínas que podemos encontrar en la membrana de este virus, y son precisamente la H, que es la hemaglutinina, y la N, que es la neuroaminidasa. Recordar que esta hemaglutinina y neuroaminidasa existen diferentes tipos, son reconocidos hasta 17 y 9 respectivamente. Entonces, por eso tenemos H1, N1, H1, N2, H1, N hasta la 9, y puedo tener del H2, H3, H4 hasta el 17 y combinándolo al N1 hasta el 9. Entonces, si se fijan, es una gran cantidad de subtipos del virus. Y esto, pues, esto viene mucho en relación o a colación, porque diremos, el virus pandémico del 1817, de la pandemia de influenza, pues correspondió a esa influenza española al serotipo H1N1. Y dirán, bueno, pues es que es el mismo. No, ahorita voy a platicar en específico los componentes que me pueden dar a una neuroaminidasa y a una hemaglutinina. Si bien es cierto, entonces, estamos hablando que el virus tiene la gran capacidad de mutación, es decir, de cambiar su código. Vamos a llamarlo, imagínense un código de barras que le cambia una letrita, pues ya es diferente el código de barras
si yo lo voy modificando en una sola de sus letras o en una sola de sus barritas en el grueso, ese grueso va a variar. Imaginen esto para pensar en los cambios genéticos de los virus de influenza. Si yo tengo, por ejemplo, un cambio que vaya a ser puntual y me voy a ese código de barras, imagínense que una columna la quito y la pongo en otro sitio, ya cambió y entonces tengo lo que es un cambio puntual. Y ese cambio puntual entonces yo le voy acá a denominar un drift, cambio en su drift. Si cambia el drift, significa entonces que ya tengo otro virus. Y eso es lo que hace difícil que año con año podamos tener un control de influenza. Por eso es que influenza año con año cambia la vacuna. No es la misma que se han aplicado ustedes en los últimos 5 años, ningún año es la misma. Y eso hablaremos un poco más adelante. Por eso es importante que nosotros veamos qué es lo que voy a tener y cómo lo voy a estar haciendo. Si bien es cierto, ese cambio puntual sabemos que se presenta frecuentemente, y esto es cada año, también sé que puedo tener cambios que van en una secuencia en forma más importante, es decir, un cambio no solo puntual, sino más grande, y entonces a todos estos es a los que voy a denominar un cambio en su chief. Imagínense que cambio completamente una secuencia ya más grande y no puntual, y entonces a ese cambio le voy a denominar shift. Ese shift es el que va a modificarse y habitualmente reconocemos que cada 10 años está cambiando esto. Por eso nosotros esperamos que cada 10 años tengamos picos de incidencia mayores en las enfermedades ocasionadas por este virus de influenza. Y bueno, sabemos esto que se va dando precisamente por ese intercambio o por esa interrelación que tenemos entre las cepas humanas y las cepas de los animales. Entonces, cuando yo contagio o un animal me contagia a mí, empieza a haber ese entrecruzamiento de información y es cuando tengo un cambio más importante y entonces ese lo denominamos shift. No olviden, por favor, un cambio puntual, drift. Un cambio mayor, shift. ¿Correcto? ¿Esto por qué? Porque seguramente son preguntas de examen. Cuando hablamos sobre los contagios, ¿cuál es el virus de influenza en nuestro periodo de contagio? Se ha demostrado que el virus de influenza puede ser muy rápido la transmisión. ¿Qué esperamos para este año? En este año nosotros esperamos que tengamos muchos casos de influenza. Estos casos de influenza que vamos a tener, sabemos que se van a estar presentando derivado de las enfermedades respiratorias que año con año tenemos y que si bien es cierto, en este año, en una opinión muy personal, consta, es una opinión muy personal, creo que los casos de influenza tendrán que ser menores. Si la lógica me asiste, tendrán que ser menos casos de influenza en este año que en el año pasado. ¿Y por qué? Porque hemos aprendido a cuidarnos, nos hemos mantenido con una sana distancia, nos hemos mantenido protegidos con un cubrebocas, estamos insistiendo mucho en el lavado de manos y esto tendrá que tener una repercusión a favor de la humanidad con el número de casos de influenza. ¿Sí? Entonces, estos casos de influenza, nosotros vamos a analizar aquí lo siguiente. Vean ustedes, un periodo de incubación que puede ser tan corto como desde las primeras 24 a 48 horas de haber estado en contacto, pero hemos aprendido que este virus de influenza durante los últimos años puede tardar hasta 5 o 6 días también en tener la transmisibilidad. Es decir, si yo me enfermo, hoy adquiero el virus de influenza, pues voy a tener la probabilidad de contagiar a alguien. Ese se llama transmisibilidad y generalmente se presenta desde 48 horas previas a que yo manifieste fiebre o alguna molestia como cefalea, dolor corporal, artralgias, mialgias. Entonces puedo contagiar 48 horas hasta lo que es el periodo prácticamente que nosotros consideramos que son los primeros 5 días, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos este conocimiento para evitar y dar recomendaciones generales a la población.
Y todo depende, desde luego, de la cantidad de carga viral que pueda tener de un enfermo. ¿Qué pasa con influenza? Si yo tengo una carga viral baja, quizás no exprese porque mi inmunidad de tubo o contuvo, o porque tuve vacuna, me disminuyó la probabilidad de tener una carga viral alta, y entonces a quien yo contagie tal vez no va a ser tan agresivo el cuadro, a menos de que tenga una susceptibilidad mayor. Entonces, aquí vemos nosotros que este periodo de incubación, ustedes lo pueden ver, de acuerdo al aislamiento viral, que lo puedo tener desde el primer día hasta el sexto día. Por eso las pruebas de detección de influenza, pruebas nosotros las intentamos hacer los primeros 5 días. Si tú la quieres hacer después de una semana, pues prácticamente tendrás que buscar anticuerpos, que actualmente estos no los llegamos a tener muy comúnmente desarrollados para identificarlos, pero sí pruebas moleculares que me identifiquen la presencia del virus. Y la otra es la curva febril. Sabemos que se presenta entre el segundo día de estar con esa infección, y vean ustedes cómo se puede permanecer si vamos del 2 al 1, 2, perdón, vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 días. Por eso los pacientes con influenza clínicamente persisten con fiebre. Y muchas veces cuando nos aferramos a dar un antibiótico, un paciente, imaginen que acude el primer día, que es el día que aparece aquí, va a consulta con un médico, le dan un antibiótico, se sigue sintiendo muy mal hacia el primero o segundo día de tratamiento, acuden con un segundo médico, le cambian un segundo esquema de antibiótico y sigue 1 o 2 días con fiebre y van por otro tercer antibiótico y acaban básicamente con 3, 4 esquemas de antimicrobianos que no debieron recibir. Y esto sabemos que es algo esperado, y cuando acuden con el tercer médico en discordia, pues entonces dicen, este médico es el bueno porque es el que me curó. No, no es el médico, es porque ya se iba a curar el paciente solito. Entonces, esto sabemos que es lo que puede pasar, y algunos de estos pacientes son los que se van a complicar, porque recuerden que estamos hablando de cuadro de influenza, pero puedo tener una complicación de influenza que es una neumonía por influenza. Entonces son dos cosas distintas, por favor, no confundamos. Esto es como COVID. COVID-19, hoy tengo una infección por COVID, pero no necesariamente hago neumonía. Y eso es lo que hemos aprendido, y eso es justo de donde vienen esas enseñanzas de las cuales platico. Si yo tengo cuadro de influenza, sé que me puedo complicar a una neumonía, pero no forzosamente voy a hacer neumonía. ¿Correcto? ¿Cuáles son los datos clínicos más característicos? Dolor de garganta, dolor corporal, dolor de cabeza, presencia de tos, lo que es la rinorrea, ¿sí? Y un malestar general que me lleva prácticamente a la cama. Y vean el número de días que me pueden durar. Generalmente vamos por 72 horas en cada uno de estos, ¿sí? ¿Y qué es a lo que más nos importa? Que una carga de enfermedad de influenza te va a llevar a perder 3 o 4 días de una actividad laboral que hoy de por sí está muy afectada. Imaginen todavía esto más, ¿sí? Y cuando tú enfermas con un cuadro de una neumonía, puedes tardarte prácticamente, aquí dice 2 semanas, pero hemos visto pacientes, desde el 2009 aprendimos estas lecciones, de que un paciente puede permanecer con problemas respiratorios, fatiga, hasta 3 meses posterior a haber tenido un cuadro de influenza, básicamente con una neumonía. Lo de las 2 semanas es en aquel paciente que hace solamente el cuadro de influenza y que no recibió tratamiento y se recuperó por sí solo. ¿Cuál es la fisiopatología de este virus? Dijimos que tiene un adherente que es la proteína externa que tiene, que es la hialuronidasa, y tengo entonces esta que me ayuda a pegarme al epitelio respiratorio, y esto sale a través de las gotitas de flush. Al estar platicando, estar cercanos, compartir secreciones, etcétera, el hospedero o el susceptible lo inhala o se lo autoinocula, ya sea de las manos en una superficie, llevármelo a la boca, a la nariz o a los ojos, conjuntiva, o inhalar en alguien que estornudó o tosió cerca de mí.
Y esto se va precisamente al epitelio respiratorio y tiene la capacidad de unirse precisamente a las células epiteliales de la nasofaringe, y desde allí, a través, recuerden ustedes que tenemos un reflejo nasosino-bronquial, nosotros constantemente estamos deglutiendo esas secreciones hasta lo que es los bronquios y poder llegarlo a tener hasta los alvéolos y allí tener una replicación, y dependiendo de la respuesta inmune del organismo, puedo tener una reacción inflamatoria que puede ser localizada en el tracto respiratorio superior o empezar a desarrollar una reacción sistémica como secundariamente pudiéramos tener derivado de un pirógeno exógeno, que es en este caso virus de influenza. Y entonces desarrollar una verdadera reacción sistémica, por lo que ustedes ya revisaron en los capítulos iniciales de sus clases, y desarrollar fiebre, dolor de cabeza, malestar general, y dolor muscular y muchos otros datos clínicos más que hemos platicado que nos puede dar influenza. La influenza, pues, es uno de los padecimientos infectocontagiosos muy frecuentemente encontrados y que sabemos que pueden estar presentes en cualquier comunidad. Sobre todo, ¿cuáles comunidades? Escuelas, guarderías, donde tenemos una concentración masiva de personas. Y uno de los grandes casos por los cuales insisto yo en que este año pudiera ser menos, es porque no tenemos escuelas ahorita, guarderías funcionando. Entonces no hay cines, no hay esto. Esto de alguna manera está limitando también que podamos tener este número de cuadros que esperamos año con año. Entonces, cualquiera de nosotros cuando está enfermo, que está infectado y no se queda en casa y acudimos a trabajar o acudimos a actividades de esparcimiento, cine, teatro, etcétera, pues vamos a contagiar a más de nuestros amigos o familiares. El virus de influenza se transmite, ya dijimos, por vía aérea a través de pequeñas gotas de saliva. Sobre todo al toser o estornudar es cuando mayor probabilidad tenemos de esparcimiento de este virus. O bien por el contacto directo. Nosotros nos llevamos las manos a la cara, nariz, ojos, boca, y llego y saludo de mano a alguien, y ese alguien de repente se lleva su mano a boca, ojos o nariz. El riesgo individual de la infección se va a incrementar por el efecto de proximidad con el número de individuos que vamos a tener. Y eso pues es la lógica que hemos visto a través de COVID. Hay reportes, miren, en vuelos comerciales, en aerolíneas, donde cuando hay un solo paciente enfermo, puede diseminar la enfermedad hasta en el 72% de todos los tripulantes en un vuelo comercial. Y esto, ustedes, quien ha tenido oportunidad de viajar en un avión, sabe que los aires acondicionados están a todo lo que dan en un avión, y circula, recircula, se empieza a hacer un flujo turbulento y se esparce el virus cuando alguien tose o estornuda. Inclusive en los cruceros se han reportado que los cuadros de influenza se pueden llegar a contagiar prácticamente el 50% de todos los que van a bordo en lo que es un barco. Entonces, son cosas que no debemos olvidar, y por eso lo que es el control de las enfermedades es muy importante. ¿Qué pasa con ese virus? Ese virus se va a llegar y va a alojarse en nuestro epitelio respiratorio. En el epitelio respiratorio, vean qué bonito se ve en esta microscopía electrónica la mucosa traqueal. Vean cómo está como una verdadera alfombrita nueva. Pero ¿qué pasa cuando llega este virus? Después de 3 días y que empieza a provocar una reacción inflamatoria local, empieza a aplanar ese epitelio respiratorio, empieza a verlo afectado, y los cilios que me ayudan como una barredora están afectados. Y entonces, ¿qué pasa después de una semana? Están todos aplanados. ¿Y eso cuál es la consecuencia? Se sobreagregan procesos bacterianos, se agregan bacterias. Por eso llegamos a tener complicaciones en los pacientes que tienen neumonías. Y las dos bacterias que más van a afectar van a ser neumococo y estafilococo aureus. Son las dos principales bacterias que nos llegan a afectar. Neumococo, estafilococo aureus,
Y sabemos que en los adultos y en los adultos jóvenes, así como adolescentes, puedo tener participación de Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Entonces, no olvidemos estos 4 patógenos que son los que más se asocian. Ahora, si yo llegas a desarrollar una neumonía por influenza, es lógico pensar que si te intuban, se puedan agregar bacterias del hospital, ¿sale? Neumonías nosocomiales. Y entonces, ese daño local que llego a tener, ya lo comenté, es esa sobreinfección bacteriana por alteración de la función ciliar que pueda tener el epitelio respiratorio. ¿En quiénes se van a complicar más? Ustedes año con año han escuchado que existe población de riesgo. Esa población de riesgo es quienes son más susceptibles. Hoy día, y siempre haré esta comparación, en los pacientes de COVID, ustedes han escuchado hasta el cansancio que diabéticos, hipertensos, pacientes con obesidad son los más vulnerables. En influenza también existen otros. ¿Cuáles? Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes asmáticos, pacientes con problemas cardiovasculares como una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y puedo tener también todos aquellos pacientes que tienen alguna inmunosupresión, inclusive mujeres embarazadas, de las cuales hablaré un apartado especial hacia el final. Entonces, el riesgo de desarrollar complicaciones serias por una infección de influenza es elevada también en a quienes vacunamos. Decimos vacunamos a las edades extremas, adultos mayores y lo que son precisamente los menores de 5 años, porque son los más vulnerables también. La edad aquí sí cuenta, ¿sí? Así como en COVID es mayores de 65. Y bueno, entonces sabemos que esto también involucra mucho otras complicaciones en los pacientes pediátricos, como pueden ser la sinusitis, bronquitis y otitis media, porque liberan algo que se llama ácido ciálico. El ácido ciálico es como si fuese un pegamento para las bacterias, sobre todo en oído medio, y por eso influenza y otitis media tienen una gran relación en pediatría. Y por eso decimos que si te vacunas contra influenza en un paciente pediátrico, disminuyes el riesgo de que desarrolle una otitis media bacteriana. En México, dirá, si hemos sabido que existen diferentes tipos de influenza, ¿cómo vamos a predecir cuáles son los virus que van a estar circulando año con año? Esto se hace una red de vigilancia en los laboratorios, donde nosotros vamos a buscar cuáles son las bacterias que están, los virus de influenza, los serotipos que están circulando. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Ven aquí cómo en el año del 2013, que más o menos se hizo este estudio, se vio en los años anteriores cuáles eran los virus que circulaban y cuáles eran los que se aplicaban en las vacunas. En las vacunas tienen vamos a decir, un sustento por qué voy a poner tal o cual serotipo. Y eso lo voy a explicar detenidamente. Pero aquí solamente quiero señalar con respecto a la vacuna, cómo muchas veces cuando una vacuna que puede ser hace muchos años fue vacuna trivalente, 3 serotipos de influenza, y tenemos vacunas tetravalentes recientemente. Estas vacunas tetravalentes generalmente se componen de dos serotipos del linaje A y 2 del grupo B. Cuando es una trivalente, generalmente son 2 del A y 1 del B. Pero muchas veces vemos que el linaje del grupo B puede estar predominando en algunos, específicamente, linajes que llamamos como Victoria o Yamagata, que son de las que más ocurren. Y tradicionalmente nuestras vacunas venían con un solo linaje del grupo B. Pero muchas veces, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, correspondía que no era el que circulaba prácticamente en nuestro país. Y entonces
muchos de ustedes o muchos de sus papás lo primero que les dicen es que esa vacuna no sirve porque me la puse y me dio un dolor increíble, me enfermé peor, me dio más y no quiero la vacuna. Eso pasaba quizás muchos años atrás, pero esta vacuna hoy día es manipulada por ingeniería genética de tal forma que nadie en el mundo se puede enfermar por vacuna de influenza, obviamente en condiciones adecuadas de red de frío y obviamente de un laboratorio que sea serio. Una vacuna nunca te va a condicionar un cuadro de influenza. ¿Por qué? Porque no te están poniendo virus vivos atenuados como eran en un inicio. Es muy diferente y ahorita lo hablaremos. Y entonces, esto se los hago en alusión porque ustedes son la transmisión, esa es la voz de ustedes para educar al pueblo de México o el sitio en el que ustedes se encuentren a tener una mejor cultura de prevención de enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna. Y miren ustedes, los antecedentes que nosotros tenemos es que la influenza A y la influenza B de los grupos que son los que afectan al humano han causado epidemias en los humanos por muchos años. Epidemias, no pandemias. Pandemias estamos hablando de prácticamente 2 hasta ahorita. La de influenza española y la del 2009. La influenza A, ya dijimos, se categorizan en los subtipos que vamos a tener de hemaglutinina y neuraminidasa. Desde 1977 se conocen que existen, de acuerdo a la biología molecular que vamos teniendo y del reconocimiento que vamos haciendo de estos nuevos virus, en la categorización de influenza H1N1, H3N2, siempre han circulado, pero han tenido sus cambios que han sido puntuales y después más grandes que han sido sus drift. ¿Sí? Y los del grupo B también que sabemos que circulan en todo el mundo, que estos virus van mutando constantemente y esto pues nos ha llevado a que tengamos obligadamente que realizar una vigilancia epidemiológica. Entonces, recordemos que en abril del 2009 se detectó que existió un nuevo virus que afectaba y ese nuevo virus que afectaba era tanto en humanos como en cerdos. Pero también se vio que circulaban también del grupo B 2 linajes principales, Yamagata y Victoria. Y esto, insisto, es por identificación geográfica nada más. La exposición de condiciones de inmunidad tipo específica, pues iban cambiando, iban haciendo que también el humano aprendiera cómo defenderse, pero también el virus cómo aprendió a que se defendiera también de la inmunidad de un ser humano a través de vacuna. Y entonces, ¿cómo se hace esa vigilancia epidemiológica? Existen a nivel local y a nivel general, a nivel país y a nivel mundial, organismos que se dedican a esta vigilancia. Y esta vigilancia nosotros lo hacemos principalmente a través de la Organización Mundial de la Salud. México participa, por supuesto. Y esa vigilancia epidemiológica que se hace a nivel mundial tiene su forma de ser y se regionaliza. La Organización Mundial de la Salud establece una regionalización y entonces, ¿qué es lo que se hace? Existen centros centinelas en diferentes partes del mundo y entonces nosotros diremos, a ver, en América, ¿dónde tenemos centros? Pues prácticamente nuestro centro más importante de toda América es Atlanta, en Estados Unidos, el CDC. Tenemos en el Reino Unido, que es precisamente lo de Europa, en Londres. Tenemos en Melbourne, Australia, y tenemos en Tokio, Japón. Es donde se tienen prácticamente estos centros nacionales de influenza. México participa con el INDRE. El INDRE participa junto con el CDC enviando las cepas que nosotros tenemos recuperadas en nuestro país. Todo esto entonces se van haciendo estos centros nacionales de influenza y los centros colaboradores para que se recupere toda esa información y a nivel mundial sepamos qué está pasando en cada una de las regiones del mundo. Y entonces esas de las regiones del mundo lo vemos aquí plasmado. Nosotros año con año
identificamos cuáles son los serotipos específicos de virus de influenza que están circulando. Y ustedes ya se han aprendido lo que son las semanas epidemiológicas. Semanas epidemiológicas que tenemos 52 al año, y de esas 52 semanas, ¿cuáles virus están circulando? Y esto va en referencia a las tomas de muestras. Temporada de influenza, tradicionalmente en México, aprendan esto, temporada de influenza es de octubre a mayo. De octubre a mayo es la temporada de influenza que se reconoce en México. Significa que de octubre a mayo hacemos vigilancia epidemiológica de los casos para identificar. Y generalmente octubre corresponde a la semana 36 del año. Y lo que es precisamente mayo corresponde hasta la semana 17, 18 aproximadamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los serotipos que nosotros estamos encontrando? Vean ustedes, a nivel mundial, ustedes van a ver en color oscuros, los cafés, los linajes del serogrupo B, y en verdes van a encontrar los linajes del grupo A. Del grupo A, ustedes van a ver los que no pueden ser tipificados específicamente, o los que se han encontrado como influenza A, H1N1, que quizás no tengan la técnica montada en todos los laboratorios, pero se llega a encontrar. Y vean ustedes entonces cómo los del linaje B, que son los oscuros, van prevaleciendo, y vean cómo hay semanas epidemiológicas que prácticamente son equiparables, 50%, 50 del A y 50 del B. Pero como tenemos especialmente en el mes de enero y febrero muchos más casos del grupo A en relación al grupo B. Pero del grupo B, vean ustedes cómo el linaje no determinado, eso nos viene complicando algo de la situación porque no podemos identificar, pero cuando tratamos de identificar si son de linaje Victoria o Yamagata, pues tenemos que intentar hacer esa diferenciación para saber cuál es la que circuló más durante los últimos 12 meses. Asimismo, los del grupo A, ¿cuáles son los que están circulando? Si los de grupo A, H1N1, pandémica 2009, o H3 o no tipificado, que es prácticamente H3N2. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo se hace esto a nivel mundial. Pero es lo mismo la cepa que circula en Tokio que la que circula en el Reino Unido, que la que circula en México. Ahí tenemos que tener nuestros propios datos. Y para eso precisamente vemos, y la organización lo clasifica en hemisferio norte. En el hemisferio norte, vean ustedes cómo los serotipos del grupo A son los que más circulan y los del grupo B en menor intensidad. Y del grupo B, prácticamente el linaje Victoria, vean ustedes cómo es uno de los que se llega a identificar. Del Yamagata prácticamente son muy pocos los que llegamos a identificar, y entonces ahí nosotros debemos de tener ese cuidado. Entonces, esto es en el hemisferio norte, y diríamos, bueno, ¿y qué pasa en México? ¿Hay datos en México? Sí, y esos datos son precisamente del INDRE, aquí están señalados. ¿Cuál circula más en México? Pues el grupo A. ¿Cuándo empezó a circular el grupo B? Vean ustedes, prácticamente en el mes de enero, febrero y marzo, que es cuando tenemos mayor carga de enfermedad en México, enero, febrero y marzo. Por eso, la vacunación se intenta que tú la tengas cuando empieza la circulación de virus influenza. Y la circulación, si empezamos en la semana 36, identificar más casos, sabemos que es el mes de octubre. Por eso, estratégicamente, la vacuna se pone en el mes de octubre. Y yo debo de tener la vacuna en el mes de octubre para estar protegido toda esta temporada de influenza. ¿De qué me sirve que a mí me inyecten una vacuna en lo que es el mes prácticamente de a finales de abril, que me va a proteger de la temporada de influenza 1 a 2 semanas? Pues no me va a proteger, porque hay que recordar que las vacunas generan inmunidad 2 a 3 semanas después de haberse administrado. Si a mí me la ponen a finales de abril, prácticamente no me es útil.
Pero ¿qué diferencia hay si me la pongo en octubre? Pues me va a proteger toda la temporada de influenza. Y ese es el objetivo. Por eso tenemos que hacer énfasis que la vacunación es en el mes de octubre, noviembre máximo, para estar protegido todo diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Cubrirme prácticamente 5 meses contra influenza. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vean ustedes cómo aquí el linaje que más prevaleció fue el linaje Victoria. Y vean cómo de las no identificadas prácticamente pues no tuvimos mucho. Entonces, ¿esto en qué va a derivar? En saber qué tipo de vacuna es la que vamos a aplicar. Generalmente la vacuna se constituye de los serotipos que más circularon, pero sabemos que este virus va a mutar y entonces la vacuna, ustedes pueden hacer la inferencia de que no nos va a dar la cobertura a través del 100%. Entonces, pero si a mí me protege un 76% global, pues es maravilloso. Si me protege contra influenza A, que es este verde, y este me puede proteger tal vez hasta en un 86%, pues eso quisiéramos todos, tener el menor riesgo de enfermarme. Ahora bien, la composición para la vacuna del 2020, generalmente hay una reunión en Ginebra en el mes de febrero, que se realizó en este año el 28 de febrero, y ahí se vio cuál era la vacuna que se debería de aplicar al hemisferio norte. Y vean ustedes, tenemos dos vacunas de células recombinantes y las basadas precisamente o que son incubadas en huevo. Por eso es que muchas veces cuando tenemos reacciones alérgicas a huevo, en algunos no se aplica esta vacuna que está basada precisamente en embrión de pollo o en huevos precisamente. ¿Sí? Y aquí una de las cosas, ven ustedes cómo la recomendación es utilizar ahora una vacuna tetravalente, 2 del grupo A, 2 del grupo B. Y estas basadas en huevo, vean ustedes, aquí están señalados los serotipos que se van a considerar para esta. Y estas vemos nosotros como los serotipos que están considerados para esta vacuna son 2 del grupo A y 2 del grupo B. Y de linaje se recomiendan las dos, Victoria y Yamagata, para tener una mayor cobertura. ¿Cuáles son los serotipos del grupo A que se van a recomendar? Pues la de Guangdong Manuan, que está aquí señalada, que es precisamente una H1N1 2019. Vean ustedes aquí también 2019, todas la llegan a tener. ¿Sí? Y para las vacunas recombinantes se utiliza la de Hawái, el serotipo número 70 que llegó al laboratorio del año 2019, ¿sí? Y de Hong Kong, ¿sí? Esa del grupo A, H3N2, la de Hong Kong. Esta es la que se va recomendando para tener de acuerdo a lo que se va teniendo. Y entonces es esta la vacuna la que se nos va a administrar a nosotros. Vean ustedes para el 2019 como la recomendada era del grupo A, ustedes vean Brisbane y Kansas, pero vean para el 2019 cómo cambió a Guangdong, Hong Kong para el hemisferio norte y para nosotros la que vamos a tener básicamente es Hawái, Hong Kong. ¿Cómo cambió para este año en relación a la que nos aplicaron en 2019, 18-19? Porque recuerden que ahora estamos en temporada que es precisamente del 2020 al 21. Entonces, 2019 al 20 fue esta la que se administró. Y las vacunas entonces se distribuyen. ¿Cuánto es lo que nos van a poner? Ustedes saben ya de antemano, en medicina preventiva llevaron que las vacunas generalmente se mantienen en una red de frío. En esa red de frío, nosotros sabemos que estas vacunas se van a estar manteniendo viables para administración. Y generalmente todas las vacunas lo que se administra son 0.5 mililitros. Hay una recomendación que se venía haciendo tradicionalmente sobre cuánto es lo que hay que administrar. Y se dice que los menores de 3 años se les aplicara la mitad de la dosis
y a los adultos o mayores de 3 años se les aplicara 0.5 y a los menores de 3 entonces 0.25. Sin embargo, por azares del destino, mucho del personal de salud ponía completa la vacuna en los menores de 3 años. Y apareció la incógnita, ¿qué les va a pasar? ¿Se van a enfermar? ¿Va a pasar algo con ellos? ¿Cómo es la inmunidad? Se hizo un estudio donde se revisó qué pasaba a los que recibían vacuna, es decir, que recibían una vacuna con dosis de 0.5 en los menores de 3 años y a los que recibían la vacuna completa. La verdad es que no se observó que tuviera gran cambio y se vio que lograban una mayor inmunidad. Por tanto, allí está señalado por cada uno de los 0 grupos y 0 tipos y se vio que les iba mejor cuando se administraba la vacuna 0.5 mililitros, incluso en los menores de 3 años. Esto fue en alusión precisamente para evitar la confusión de que ahora ya le fue mal al paciente. No. Por supuesto existe la dosis pediátrica y la dosis de adulto. 0.25 en los menores de 3 y 0.5 mayores de 3 años. Y eso es la recomendación que se debe de hacer. Sin embargo, si por accidente pasara que le pusieran la otra, ya tenemos con este estudio demostrado que no pasa nada. Ven, aquí está antes de la inmunización, después de la inmunización, los títulos geométricos que se lograban obtener con media dosis o con dosis completa y realmente veíamos que sí les iba mucho mejor, pero no es una recomendación global. Esto solamente por accidente. Aquí, bueno, vemos otro ejemplo de cómo seleccionaron en el 2013 lo que fue la vacuna y vean todas las cepas que hacían llegar a los centros de investigación, cuáles eran y cómo es que se tomaban la determinación, ¿sí? Vean ustedes para 2012 otro ejemplo, cuáles fueron las incluidas. Y esto entonces es una colaboración mundial que nosotros vamos viendo. ¿Cómo hacemos diagnóstico de influenza? Generalmente es un diagnóstico clínico. Ese diagnóstico clínico de influenza, pues nosotros ya sabemos los datos, pero también tenemos pruebas que podemos hacer. Y tenemos pruebas que muchos de ustedes conocen como pruebas rápidas, que tienen cosas a favor y en contra, como hoy las tienen también contra COVID. De esas pruebas rápidas, las ventajas es que es muy rápido, en menos de 15 minutos la puedes hacer en el consultorio. Sin embargo, prácticamente son como un volado, porque te puede dar un falso negativo, hasta en un 40-70% de los casos. Podías identificarlo, lo que significa que 30-40% estabas equivocado tal vez. Es decir, tú le podías decir al paciente, ¿es negativo de influenza? Siendo que sí lo era. Y entonces eso era más riesgo, por eso no es muy bueno. Sin embargo, cuando llegas a identificar uno, pues tiene la especificidad alta. Es decir, la probabilidad de que estés equivocado, pues es muy baja, de un 5 a 10%. Pero solamente te dice, es influenza A, no te dice más, no sabes si es B, no sabes si es A, H1, N1, H3, N2, etc. Ahora, otros métodos, cultivos, no los hacemos de forma convencional, ni cultivos virales, ni tampoco los cultivos de virus en células. Tampoco hacemos mucho inmunofluorescencia directa, pero la prueba que se debe de hacer más es, como habíamos aprendido, pruebas moleculares de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Esta es la que más debemos de hacer nosotros. Ese hisopado, igual que hoy nos hacen los de COVID. Y estas generalmente sabemos que una técnica nos puede durar hasta 6 horas. No todos los laboratorios desafortunadamente lo tienen. Entonces, por eso muchas veces quedamos en pruebas rápidas. Porque quizás, aunque no es la mejor manera, pues es una forma de poder ofrecer una mayor alternativa de diagnóstico. Sin embargo, en lo personal, considero que cuando tú tienes un dato clínico que te haga pensar fiebre de alto grado, fiebre persistente, malestar general, yo les digo en términos muy vulgares tal vez, que cuando tú tienes, ¿qué diferencia hay entre una gripa o un cuadro de influenza? La verdad es que es mucha diferencia. Yo les digo, prácticamente imaginen que es una gripa que te tira a la cama, la influenza. Y no es mucho pierde, porque la verdad es que ahí te vas a dar cuenta que sí lo es.
Y entonces es donde te puedes apoyar mucho en esa clínica a la cual yo me refiero. Brote, recordemos que un brote es cuando yo tengo un número incrementado de casos de enfermedad por arriba de lo que yo espero. Ante la vigilancia epidemiológica, nosotros sabemos cuántos casos de influenza vamos teniendo año con año y hacemos canales endémicos con información de mínimo 3 años, pero idealmente 5 años, para saber cuál es el comportamiento de esta enfermedad y saber si estamos ante brotes o no de enfermedad. La vacuna, pues va a generar una inmunidad humoral sistémica que te va a permitir tener esa inmunidad aproximadamente por un año. Por eso es que aplicamos año con año y además porque va cambiando. Y la eficacia o la inmunidad que vamos a lograr va a ser variable considerando el serotipo que pueda ser y va a variar entre un 70 hasta un 90%. Y esto pues precisamente es cuando circula más el virus. Neumonía e influenza. Las mujeres embarazadas, yo les dije que íbamos a hablar un poquito de ellas, tienen 4 veces más el riesgo de infección, 4 veces más el riesgo de una neumonía, de irse al hospital, que cualquier otra población. Es decir, una mujer no embarazada le puede dar influenza, se puede complicar la neumonía, sí, pero una mujer embarazada es 4 veces más el riesgo de que se vaya a un hospital por una neumonía. ¿Sí? ¿Y esto por qué? ¿Qué pasa durante el embarazo? Tengo un aumento del volumen plasmático, ¿sí? Aumenta la masa eritrocitaria en un 20-30%. Tengo, por tanto, ese flujo sanguíneo incrementado a nivel pulmonar y entonces mayor riesgo de que se vaya hacia ahí a hacer algo sistémico. Y tengo un paso placentario de medicamentos y, desde luego, aumentado el aclaramiento renal, ¿sí? Esto, ¿qué más llega a pasar? Lo más importante durante el embarazo es que hay una caída de los linfocitos CD4 durante el embarazo. Por eso son más susceptibles las mujeres, tal como lo vemos también en COVID. Por eso las mujeres embarazadas llegamos a tener muchos casos. Aquí hay un comparativo de 2 estudios, de 1918 y 1957. Vean cómo cuando estudiaron a mujeres embarazadas, en el 18, 43% de las mujeres estudiadas en el embarazo desarrollaron neumonía. 52% prácticamente no terminaron su embarazo, su gestación, porque tuvieron precisamente esas pérdidas fetales o tuvieron enfermedad de muerte, inclusive las propias mujeres embarazadas. En 1957, otro estudio donde se reporta que el 50% de las mujeres en la edad reproductiva que fallecieron precisamente estaban embarazadas y tuvieron influenza. Por eso es que se tiene un capítulo específico con la mujer embarazada. Otros estudios más han hablado precisamente de ese riesgo y aquí están señalados esos estudios, como durante la estación de influenza se observa que las mujeres embarazadas acuden más a consulta que las no embarazadas, presente por un cuadro aparentemente de resfriado que muchas veces acabó siendo un cuadro de influenza. Los antivirales que se llegan a usar en el embarazo, prácticamente amantadina y rimantadina, bórrenlo por favor de su mente. Son antivirales, sí, pero estos antivirales no tienen una utilidad real. Una eficacia de menos del 10% significa que el 90% no sirve estos antivirales para influenza. Si bien es cierto, los Celtamivir es uno de los antivirales que tienen una eficacia probada y que hasta el momento no hay reporte de resistencia de influenza a los Celtamivir. Vean cómo, si bien es cierto, existe una actividad, nosotros la llegamos a considerar dentro de la clasificación del grupo C. Significa úsese en caso de urgencia, cuando sea mayor el beneficio que el riesgo. Si bien es cierto, no hay reportes de teratogenia, tampoco podemos aseverar ni asegurar que en todas va a ser así. Ninguna mujer embarazada se va a experimentar para saber si se tiene o no buena respuesta con el oseltamivir. El zanamivir, que es otro de los antivirales que utilizamos, que son intranasales, pues no lo tenemos disponible nosotros en México, ¿sí? En lactancia, el uso de antivirales
Pues no es una indicación de interrupción de la lactancia, es mucho más beneficio mantener una lactancia porque sabemos que va a dar protección a un recién nacido, mucho más que si yo quisiera utilizar algún antiviral. Vacunación durante el embarazo es una obligación informar, no hay contraindicación de vacuna en el embarazo, tenemos que aplicarle a las mujeres y generalmente la recomendación es que sea después de la semana 20 como algo global. Toda mujer debe de tener su vacuna contra influenza, sobre todo embarazadas después de la semana 20. ¿Sí? No hay evidencia, insisto, de las complicaciones fetales secundarias a la vacuna porque son manipuladas por ingeniería genética, les he dicho, y lo que ponemos son precisamente los antígenos de este virus. Ahora bien, diagnóstico de influenza en el embarazo, pues prácticamente el diagnóstico cuando tenemos una neumonía, pues las imágenes radiológicas son nuestro principal arma o nuestra herramienta de diagnóstico y por supuesto la radiología convencional pues nos ayuda. Sabemos que administramos 100 RATs por cada radiografía convencional que hagamos simple de tórax y una tomografía nos va a dar el equivalente a 100 radiografías convencionales. Por tanto, tomografía realmente no es un estudio convencional que hagamos en una mujer embarazada y sabemos que sí puede haber en una mujer embarazada un riesgo de trombosis. Por eso es que hacemos una valoración de riesgo de trombosis en ellas. La estimación del impacto en una comunidad, por ejemplo, en un ejercicio práctico, si nosotros lo quisiéramos ver, en una población de 100,000 habitantes, si sabemos que influenza tiene una tasa de ataque de 30% y tasa de ataque debemos entenderlo como si yo estoy con 100 personas que no han enfermado de influenza y yo estoy enfermo, ¿a cuántos voy a infectar? Esa es la tasa de ataque y significa que voy a infectar a 30 de 100 que estén alrededor de mí, que yo estoy enfermo de influenza. Entonces, si eso tomamos en una población de 100,000 habitantes, voy a considerar que tengo 30,000 afectados o infectados. Y de estos 30,000, 98% van a acudir a una revisión que significaría 29,400 consultas ambulatorias. De estos, año con año va a variar, pero alrededor de un 2 a un 4% van a acabar hospitalizados. Lo que significa de esta población, si yo me voy a un 2%, de estos 100,000, por cada 100,000 voy a tener 600 hospitalizados. Y de estos 600 hospitalizados, 480 los voy a tener en el área no crítica, que es el 80%, y es la analogía que prácticamente hemos tenido con COVID. Y 120 se van a ir a un ventilador. ¿Sí? Así es como se hizo este mismo diseño, modelo, en base a las experiencias que se van teniendo también año con año, pero también esas se aplicaron para esta gran pandemia de COVID. ¿Sí? Y el periodo de epidemia prácticamente son 3 meses, que ya los hemos dicho, básicamente lo más intenso, enero, febrero, marzo en México. Y con esto nosotros podemos calcular si lo hacemos en 128 millones de habitantes que tiene México. Hagan el cálculo y verán que no es nada despreciable el número de casos. El tratamiento para influenza, generalmente se recomienda un tratamiento sintomático, pero cuando tenemos disponibilidad y dependiendo de la condición del paciente, utilizamos oseltamivir. El oseltamivir que todo el mundo conoce, que se utiliza en los adultos 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días, este tratamiento del oseltamivir es muy eficaz y prácticamente en la experiencia personal es que en 24 a 48 horas el paciente de haber iniciado tratamiento en una fase temprana prácticamente se recupera. Se quita la fiebre que es tan persistente como hasta 5 días que les he señalado. Otros medicamentos como el zanamivir, insisto, no lo tenemos en México, se utiliza en Estados Unidos y estamos utilizando otros antivirales, sobre todo para los pacientes intubados, porque sabemos que el medicamento es vía oral, pero en los intubados tenemos que utilizar a veces por sondas y esas sondas prácticamente la absorción puede verse alterada y por tanto el medicamento no va a estar en la cantidad suficiente
en sangre, que es la biodisponibilidad, y entonces no tener una recuperación como quisiéramos en un paciente críticamente enfermo. Por eso para ellos tenemos opciones que es un antiviral intravenoso, que desafortunadamente tampoco lo tenemos en México, como pudiera ser el Peramivir, y recientemente desde 2018, en febrero, que la FDA aprobó el Valosavir, que es de una administración única, dosis única, y con eso tenemos la recuperación de nuestros pacientes en 24 a 48 horas de pacientes intubados. Esto es lo que nosotros tenemos de influenza, y con esto quiero terminar diciéndoles que lo más importante en influenza es vacunación. Es una de las enfermedades que podemos disminuir la carga, y seguramente veremos buenos resultados este año si seguimos manteniendo nuestra conducta de aseo de manos, si seguimos todavía confinados en casa, que no haya escuelas, que no haya guarderías. Seguramente el número de casos será menor, pero no por ello escatimemos, y por favor hagamos conciencia, primero en nosotros mismos, segundo en nuestra familia, y tercero en toda nuestra comunidad o entorno de amigos conocidos, para que nos apliquemos la vacuna de influenza. Con esto cierro y seguramente haré un complemento de la enfermedad de influenza. Muy buenas tardes. Finalizar la reunión para todos.